Hay ideas que se dicen expresamente y otras ideas que quedan entre líneas. Tengo el gusto de tener a dos importantes invitados. Por un lado, a Violeta Betul Royev. Ella es máster en investigación y tratamiento de patologías asociadas a la drogodependencia por la Universidad de Valencia. Ha sido coordinadora de gestión normativa en la prevención integral de drogas por el Ministerio de Salud Pública del Ecuador y directora nacional de asesoría y asistencia técnica en políticas de prevención integral de drogas en la Secretaría Técnica de Drogas. A mi derecha, mi segundo contertulio, una cara conocida para nuestro programa, Óscar Obando Bosmediano, a quien agradezco también su presencia. Él es máster en Derecho Procesal por la Universidad Andina Simón Bolívar y máster en Criminología y Seguridad de la Universidad de Valencia en España. Además, el abogado Óscar Obando es candidato a doctor en Derechos Humanos, Democracia y Justicia Internacional, también por la Universidad de Valencia, España. Fue subsecretario tanto de Justicia como de Control en el Ministerio de Justicia, en la Secretaría Técnica de Prevención Integral de Drogas. Bien, con toda esta larga pero necesaria introducción para el tema que abordaremos el día de hoy, quiero agradecerle su presencia, su tiempo, para tratar el tema de la mal llamada tabla de drogas. Esto a propósito del debate, nuevamente el debate académico y el debate general que ha surgido a partir del debate presidencial por la segunda vuelta electoral que se ha llevado a cabo hace unos días entre los candidatos Luisa González y Daniel Noboa. ¿Qué hay entonces respecto de la mal llamada o la inexistente tabla de drogas, toda vez que hablamos de más bien temas de umbrales? ¿Cómo la sociedad debe entender para saber qué hay entre líneas sobre este famoso tema que además es de vieja data, no es de ahora? Pero ojalá podamos en este programa dilucidar qué cosas hay que decir y qué cosas debemos tener claro ante la sociedad y transmitir ese conocimiento. Creo que le damos paso a Óscar para que tú hagas una introducción al respecto. Gracias, Fabián. Betul, qué gusto poder compartir con ustedes este diálogo, esta conversación. Como tú has indicado, estimado Fabián, este no es un tema de ahora. Lamentablemente, este es un tema que a puertas de unas elecciones suele surgir y no surge de la mejor manera. Establezcamos, yo creo que primero pongamos en orden un poco el vocabulario. Se habla de una tabla de drogas. Concretamente estamos frente a un sistema de umbrales de cantidades máximas admisibles para el consumo personal. Esa digamos que fue la resolución que en su momento se emitió y que no hace otra cosa sino descender un principio constitucional básico, que es la prohibición de criminalizar al consumidor. Espero que a lo largo de este conversatorio podamos descender estas ideas, así como también hacer un poco de historia reciente en relación a la normativa en política de drogas, verificar cuáles han sido los cambios en la humanización de la política de drogas desde el punto de vista de la legislación y desde el punto de vista de la política criminal a la que espero poder referirme, para posteriormente llegar a este momento en donde se topa este tema de vez en vez con la finalidad de maltratarlo. Yo quiero así decirlo, ¿no? Con todas sus letras, maltratar al tema y de esa forma, de alguna manera, generar una manipulación en relación a este tema. Espero poder aportar en este diálogo esos temas y, desde luego, dar ciertos datos que creo relevantes considerarlos. Siempre tus comentarios, tu crítica, tu observación, análisis al tema, por supuesto, es de gran interés y de gran valía. Por otro lado, Betul, quiero darte la bienvenida para que nos expliques un poco el panorama respecto de la drogodependencia. Tú, como psicóloga clínica, ¿qué debemos decir sobre el tratamiento de esta fase de drogadicción en un esquema problemático como enfermedad, toda vez que tenemos cada vez una realidad, digamos, que desborda el panorama respecto del consumo de drogas en Ecuador? Bienvenida. Muchas gracias por la invitación. Qué gusto compartir con ustedes este importante espacio, como han mencionado, debido a la coyuntura, ¿no? Al tema que sale en el debate, pero que
como también mencionaron, no es nuevo y ha sido un tema que ha sido muy manipulado generalmente para la época de elecciones, justamente, ¿no? Un poco para hablar sobre el tema de las drogodependencias, realmente hay también un mal entendido en relación a las drogodependencias, porque cada vez que hablamos de drogas, siempre pensamos en drogas y pensamos en que hay una adicción. Y esto sí es un problema porque realmente, si vemos las estadísticas a nivel mundial, de todas las personas que consumen drogas en el mundo, un 10% desarrolla una adicción, ¿no? Con esto yo no quiero decir que no es un problema, que no puede generar otras situaciones complicadas. Sin embargo, sí se manipula mucho el tema y solo se toma en cuenta eso, la fase de tratamiento, la fase en donde ya llegamos tarde y la persona ya tiene un problema de salud, ¿no es cierto? Claro. Hay algunas características que se tienen que tomar en cuenta para digamos, diagnosticar a una persona con un consumo problemático, con una dependencia, y no es tan sencillo. No es que yo busco en internet o, no sé, veo que una persona empieza a tener problemas y ya puedo decir que tiene una adicción. Hay varios pasos, ¿no es cierto? Hay que hacer un estudio profundo con un equipo multidisciplinario de psicólogos, psiquiatras, neurólogos, etcétera, para poder llegar a una conclusión. Sin embargo, bueno, algunas de las características de las personas que ya tienen una adicción, podríamos decirlo así, son, por ejemplo, que ya tienen una tolerancia a la sustancia. Esto quiere decir que la cantidad que consumían antes ya no le hace el mismo efecto, sino que necesita una cantidad más alta para poder suplir, digamos, esta necesidad del consumo. Otra es que hay un síndrome de abstinencia. Esto significa que en ausencia de la sustancia la persona va a empezar a sentirse mal, ¿no? Claro. Físicamente. Otra es que empieza a dejar sus actividades laborales, sus responsabilidades, le dedica mucho tiempo a conseguir la sustancia o a recuperarse de los efectos de la sustancia. Y bueno, ya hay un tema que no es recreativo, ¿no es cierto? No es que la persona consume para divertirse, sino que ya empieza a sentir la falta de la sustancia. Incluso cuando ya no quiere consumir, la persona no puede dejarlo porque se empieza a sentir muy mal. Entonces, una de las diferencias que se toman en cuenta para saber si es una adicción es que la persona no consume para sentirse bien, sino para no sentirse mal, ¿no? Porque hay un déficit, digamos, incluso físicamente. Y entonces, bueno, esto nos lleva, si es que hay estas características, evidentemente bien evaluadas, se puede pensar en un tratamiento, pero también ahí hay una confusión muy grande. Cuando pensamos en el tratamiento, pensamos en un tratamiento residencial, en donde la persona tiene que estar 6 meses, 1 año en una institución, sin contacto, digamos, con su familia, con el mundo externo. Y realmente las personas que tienen este tipo de tratamiento, que necesitan este tipo de tratamiento, son una minoría, ¿no? Son los casos, digamos, más extremos, en donde ya hay una pérdida del lazo con la familia. Hay unas características específicas para personas que necesitan tratamientos residenciales. Bien se puede trabajar este tema en asistencia ambulatoria, ¿no es cierto? 1 a 3 veces por semana, ir al psicólogo, tener la medicación adecuada, bueno, y otras cosas que tampoco se toman en cuenta, porque el tratamiento no solamente es la desintoxicación, sino que también debería involucrar una reinserción social, ¿no es cierto? Si la persona no tiene trabajo, por ejemplo, o si ha perdido el lazo con su familia, bueno, o tiene dificultades psicológicas, todo esto se debería tomar en cuenta para que sea una rehabilitación real. Porque lo que hacemos es eso, no consumes tanto tiempo, ya te olvidaste del consumo, te mantienes en abstinencia y eso es todo lo que se hace. Por eso es que generalmente los tratamientos no funcionan, porque no se ve todo el resto de situaciones que tiene la persona que seguramente fueron las que le llevaron al consumo. Muy importante lo referido por ti, Betul, porque entonces si hablamos del 10% en drogodependencia, en una situación conflictiva en relación con el consumo de drogas, entonces estamos hablando de que se necesita una terapia, se necesita que el Estado, en este caso, y eso quisiera abordar contigo, Oscar, que el Estado intervenga precisamente proveyendo esta terapia. En ese sentido, el 10% de los drogodependientes en el Ecuador, de esa tasa, el porcentaje que exista de individuos, de seres humanos en dependencia pobres, que no tienen la cobertura del Estado, no tienen a dónde acudir para la rehabilitación. ¿Qué podríamos decir respecto de eso? Y quisiera tratar el tema contigo ya de lo que significa drogadicción y pobreza. Datos importantes.
que a mí me gustaría llevarles a fecha de hoy, adicionar 2 datos más. Miren, de acuerdo a la encuesta de empleo, desempleo y subempleo hecha por el INEC en el 2022, tenemos que se ubicó al 25% de la población en estado de pobreza y al 10% de la población en estado de pobreza extrema, como una tasa nacional, tocando el tema que tú mencionas, Fabián. Pero si es que nos vamos al sector rural, esta tasa del 35% asciende al 65%. Se dispara. Entonces esto, en otras palabras, quiere decir que 65 de cada 100 personas en la ruralidad está entre los umbrales de pobre o extremadamente pobre, lo cual obviamente tiene una incidencia de alguna manera en lo que decía mi cotertulio, que muchas veces las personas optan por tomar una droga no para sentirse bien, sino para no sentirse mal. Y este dato, en esta ocasión, lo correlaciono también con la tasa de presos en el Ecuador. Fíjate cómo en cambio ya se dispara la tasa de personas privadas de la libertad por temas relacionados a las drogas. 1 de cada 2 mujeres en las prisiones ecuatorianas está privada de su libertad por temas relacionados a las drogas. Y 3 de cada 10 hombres están privados de la libertad por temas relacionados a las drogas. Y si es que tú haces un poco retrospectiva y te vas al año 2008, estas tasas incrementan. El 70% de las mujeres, si bien es cierto, la población carcelaria de mujeres siempre ha sido menor, históricamente siempre ha sido menor, pero eso no quiere decir que el 70% de las mujeres, no es un dato menor, más o menos para el año 2008, estaban privadas de la libertad por temas relacionados con drogas, y el 40% de los hombres por temas relacionados con drogas. Situación que más o menos ha ido variando a la fecha, pero por ejemplo, los delitos por drogas y los delitos patrimoniales se llevan una gran porción de nuestros privados de la libertad. Entonces, claro, retomando un poco ya el tema del sistema de umbrales, que es lo que nos ha convocado, a partir del año 2008, estudiosos en el tema que han hablado de una humanización de la política de drogas. Entonces, no es un tema menor que, por ejemplo, para la década de los 90 tenías esa ley 108, la ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, que, bueno, yo asumo lo que digo, fue muy posiblemente una imposición que vino de afuera, y tenía 2 fuertes problemas de esta ley. La desproporcionalidad en sus penas. No importaba si tú traficabas con 300 gramos, con 1 kilo o con 10 kilos, muy probablemente las penas que te iban a imponer por tráfico eran similares a traficar con 300 gramos o con 1 kilo de cocaína, por ejemplo. Entonces ahí tenías la distorsión de la desproporcionalidad de las penas. Pero tenías otro gran problema, que es que no discriminabas al consumidor de la persona que está lucrando de la venta, de la actividad como tal. Entonces, yo creo que la Constitución del 2008 viene a resolver, por lo menos desde un ámbito constitucional, es decir, dar preceptos constitucionales que después desciendan en normativa con la finalidad de resolver estos 2 temas. Uno de ellos es el sistema de umbrales, a través de la disposición constitucional de indicar no se puede criminalizar al consumidor, y otra de ellas es la proporcionalidad entre la infracción y la pena. Para ello se crearon herramientas, y una de las herramientas es el sistema de umbrales, o la mal llamada tabla de drogas, que diferencia precisamente al consumidor del narcotraficante o del microtraficante con la finalidad de establecer qué debe de hacer el Estado. Por un lado, al uno, derivar al sistema de justicia. Si estás microtraficando o si estás traficando, tienes que ser derivado al sistema de justicia y ser procesado como corresponde. Pero si es que eres un consumidor, te permitirá hacer lo que decía mi cotertulia. Es decir, establecer un programa, un tratamiento preventivo, un programa extramuros, muy probablemente, que permita derivarla hasta el sistema de salud. Entonces, esas ideas quiero dejar plasmadas como un punto de arranque para
ver si es que nos da el tiempo y podemos desarrollar un poco más. Por supuesto, son datos reveladores, son datos dramáticos que ocurren en el Ecuador, y precisamente lo que tú mencionabas, Oscar, de los especialistas que se encargan de tratar el tema en las aulas del país, desde la academia. El profesor, el doctor Enrique Mármol, explicaba esto de la tabla de umbrales, o la denominada o mal llamada tabla de drogas, como una realidad que ha traído provecho en países sobre todo del primer mundo, pero que en culturas como la ecuatoriana solamente esto ha servido para incrementar el microtráfico. En ese sentido, cuando nosotros ligamos el problema de drogadicción, pobreza y microtráfico, ¿qué podrías decirnos, Betul, respecto del tratamiento que ofrece el Estado a través del Ministerio de Salud Pública? ¿Cuál fue tu experiencia? Tú estuviste en una de las direcciones nacionales. ¿Cuál era la experiencia desde esa óptica de las cosas como autoridad respecto a esto, en lo que más bien abunda la ausencia del Estado quizás? ¿Cuál fue la experiencia de lo que hacía el Ministerio de Salud Pública? Sí, es bien importante decir que cuando ya llegamos al tratamiento, cuando ya estamos ofreciendo un tratamiento, estamos llegando tardísimo, ¿no? Realmente las políticas de drogas tienen que empezar muchísimo antes. Yo a veces decía, incluso hasta de broma, que tienen que empezar antes de la concepción. Y realmente el tema de la prevención se tiene que ver justamente en los temas que estamos hablando, ¿no es cierto? Si hay un pueblo, un 65% de personas que no tiene acceso a los servicios básicos, no tiene acceso a la salud, que hay muchísima violencia intrafamiliar y muchos problemas psicosociales que tenemos hoy en día en el Ecuador, realmente no vamos a poder conseguir que haya un estado de bienestar, ¿no? Entonces, por supuesto que eso tiene una incidencia en cuántas personas necesitan un tratamiento. Sin embargo, sí que hay que decirlo que ya llegamos muy tarde con el tratamiento, ¿no? De hecho, las Naciones Unidas en algún momento decía que por cada $1 que se invierte en prevención, nos podemos ahorrar hasta $10 en temas de tratamiento, en temas de interdicción, porque siempre va a ser preferible prevenir antes que ya actuar cuando hay el problema, ¿no es cierto? Sin embargo, bueno, ha habido intentos de mejorar estos tratamientos. En el Ecuador también hay una realidad súper difícil que es que no estaban normados estos tratamientos, ¿no? Antes, personas que no tenían la formación ni académica ni científica, digamos, en el tema de drogodependencias, eran quienes dirigían los centros de rehabilitación que realmente eran centros de tortura, ¿no? Y entonces, bueno, sí hubo en su momento el esfuerzo del Ministerio de Salud de normar esto, de reglar esto, de tener unos mínimos básicos para aprobar a estos centros, y también se abrieron muchos dentro del país. Sin embargo, como otros temas de salud, sí se ha visto deteriorado en los últimos años todo el sistema, que realmente tiene unos estándares, digamos, que sí se trabajan desde el Estado, ¿no? ¿Cómo está funcionando ahora? Yo realmente no podría decirlo, pero sí se nota que hay un deterioro de incluso los fondos que se designan para estos centros, ¿no? Es de decir que si solamente hacemos tratamiento, estamos haciendo un trabajo muy, muy escueto en el tema de drogas. Hay que hacer prevención, hay que hacer promoción de la salud, hay que hacer reinserción social, hay que hacer inclusión social también. Es un tema que tiene que ver mucho más con la integralidad, ¿no? Y todo empieza con estos temas estructurales de la pobreza, la violencia. Si no atendemos esto, va a ser muy complicado que después no tengamos casos en donde las personas encuentren como única salida el consumo de drogas, ¿no? Incluso el hecho de, no sé, tener un parque cerca de mi casa, que mis padres estén presentes sin una preocupación, digamos, de qué voy a hacer mañana para sobrevivir, eso ya es preventivo. Eso ya podría aportar a que no haya un consumo problemático o que no hayan dificultades asociadas al consumo más adelante. Aportar, en definitiva, en atacar el problema estructural ligado a drogadicción y dependencia. Con respecto a eso, yo anotaba que pese a la existencia de estos umbrales para distinguir entre tráfico y consumo, que fue algo que referiste tú, Oscar, que no criminalicen la adicción, que no criminalicen al adicto, la verdad es que las cárceles están abarrotadas por este delito, por el microtráfico. La sociedad no necesita, mencionaba yo, no necesita más leyes necesariamente, sino necesita
del Estado combatiendo el abandono y la exclusión con presupuesto, precisamente. Lo que podemos señalar de los últimos años, que es el abandono, más bien el retroceso del Estado en todos estos sectores que debieran necesariamente estar atendidos como grupos de atención prioritaria. O sea, es población vulnerable y sabe el Estado muy bien dónde está. Óscar, ¿qué más podemos decir respecto del tema de consumidores pobres ligados a microtráfico? Cuando sabemos que muchas veces la actividad que permite al adicto en condición de pobreza mantener su adicción es muchas veces vincularse a esta actividad, ¿no? ¿Qué nos podrías decir respecto de esto? Para concluir un poco la idea anterior, les decía que la Constitución descendió dos preceptos importantes: la no criminalización a las personas que tienen problemas de consumo de drogas, por un lado, artículo 364, y por otro lado la proporcionalidad de las penas. Es decir, que, por ejemplo, una persona que de alguna manera esté traficando a gran escala, es decir, con 2, 3, 5, 10 kilos de clorhidrato de cocaína, por poner un ejemplo, tenga una sanción, o la sanción no sea la misma a la persona que está posiblemente traficando con 10 gramos, ¿no? En esa medida, la norma fue evolucionando, se convirtieron en dos resoluciones del entonces CONCEP, que establecieron, como decíamos, el sistema de umbrales de cantidades máximas admisibles para el consumo personal, por un lado, y por otro lado se formuló, a partir sobre todo de la vigencia del Código Orgánico Integral Penal, en esto en el 2014, se formuló un sistema de escalas. Entonces, escala de mínima, mediana, alta y gran escala. Entonces, dependiendo de la sustancia, por un lado, ¿no es cierto?, con el tipo de sustancia, digamos, cocaína, heroína, marihuana, MMDA, y la cantidad, la pena es diferenciada. Pero lamentablemente aquí existe una paradoja bastante curiosa en el año 2015, cuando se promulga la ley del fenómeno socioeconómico de las drogas, que procura descender todos estos preceptos constitucionales y, en definitiva, hubiésemos creído que era un norte legal que le permitía al Estado, o le daba al Estado, esas directrices de cómo actuar. Claro. Pero cosa curiosa, esta norma, que en todo su contenido humanizaba la política de drogas, en la parte final, en la parte de las disposiciones derogatorias, hizo un giro en el Código Orgánico Integral Penal que fue dramático y que produjo una disparada en los encarcelamientos por droga, porque se modificó el sistema de penas. Lo que hizo que pasemos de enero a diciembre del año 2015 de 5.296 personas privadas de la libertad, con las modificaciones legales pasamos a 9.087, es decir, incrementamos más o menos un 85%. Entonces, cuando se habla de manera muy tropical de eliminar la tabla de drogas, ese tipo de decisiones tienen consecuencias serias en un sistema de rehabilitación social hoy por hoy colapsado, en donde el Estado no ejerce control, en donde por el contrario son los grupos de delincuencia organizada los que están mandando en esos centros de rehabilitación social, y cuestión que con el tiempo ya ha sido definitivamente indicado. Por ejemplo, la CIDH hizo una visita in loco aquí en Ecuador para verificar cómo está el estado de las cárceles. ¿Y qué nos dijo? Que las reformas punitivas en materia de drogas del año 2015 generaron una fuerte hacinamiento carcelario, y que el hacinamiento carcelario es uno de los factores justamente de la violencia carcelaria que existe, porque pierdes la capacidad de administración de los centros. Entonces, insisto en este punto. Decir de manera muy suelta de huesos que la eliminación de la tabla de drogas generará de alguna manera una suerte de eliminación a su vez del microtráfico, no solamente es desconocimiento, ignorancia, sino es actuar desde muy mala fe, porque eso, por el contrario, puede traer un gran problema carcelario, un gran problema de violencia y un gran problema de inseguridad, a la inseguridad que ya en sí mismo estamos viviendo. Importante lo que tú has destacado,
Oscar, respecto entonces de que precisamente la solución es evidente que no pasa por eliminar la mal llamada tabla de drogas, estos umbrales de control, sino reforzar precisamente, considero que lo que habría que hacer es en el poder y la forma en cómo se juzgan cada uno de los delitos para que el microtráfico quede bien establecido respecto de estas cifras que permiten derivar uno y otros casos a la justicia o a salud pública. Yo les mencionaba un tema, o les menciono un tema, no se los había todavía señalado, que topaba en el programa anterior el profesor Daniel Pontón respecto de estos picos que existen en cuanto al consumo de una u otra droga, digamos casi que estacionales, ¿no? O sea, cómo se pone muchas veces de moda el consumo de una droga, luego en determinado sector del país, y cómo esta después baja, en fin. Respecto del fentanilo, ¿qué hay, Betul, qué nos podrías decir respecto del consumo de esta nueva droga, de esto que se está viviendo y que un poco alarma a la opinión pública respecto de esta nueva droga? Sí, por supuesto. A ver, la verdad es que estuve hace poco trabajando en este tema en una institución pública, pero realmente los datos que aportan para saber qué está pasando en el Ecuador con el fentanilo no vienen de las instituciones públicas, sino desde los medios de comunicación, ¿no? Que también creo que han tenido mucha parte en esta mal comprensión de los umbrales, del sistema de umbrales, ¿no? Como dicen, la mal llamada tabla de drogas, debido a que se ha promulgado esta idea de que esto ha hecho que los adolescentes y los jóvenes tengan total libertad de consumir, cuando en realidad esta es una estrategia, es una herramienta jurídica, ¿no? Entonces creo que sí ha tenido mucho que ver cómo los medios de comunicación han trabajado el tema, y ahora el fentanilo creo que no es la excepción. Seguramente, bueno, es un problema que no pasa solamente en el Ecuador, que ya es un problema muy serio en Estados Unidos, en Canadá, en algunos países de Europa. Ya se ha visto que hay una cantidad bastante grande de personas que consumen el fentanilo. A ciencia cierta, yo no he escuchado datos oficiales sobre qué pasa con el fentanilo. Sé que se está desviando, ¿no es cierto? Sin embargo, sí creo que es una alerta que desvía la atención de otros temas de salud pública súper importantes. Tomamos en cuenta a las drogas ilícitas, ¿no es cierto?, como el problema real de las drogas, cuando si vemos las estadísticas, en el 2016 salió un estudio, por ejemplo, de las muertes asociadas con drogas, y el tabaco genera el 85% de las muertes por drogas, ¿no es cierto? No solamente de la persona que ha consumido, sino también de los daños asociados, digamos, ¿no? Y el 15% después de este 85%, perdón, es del 80%, es del alcohol. Entonces ahí entran, por ejemplo, todas las enfermedades que tienen que ver con cáncer, con cardiovasculares, accidentes de tránsito, violencia intrafamiliar, feminicidios, tienen que ver con el consumo de alcohol, ¿no es cierto? Entonces, sí creo que hay que poner esto sobre la mesa, porque las drogas lícitas generan muchísimos daños, pero desviamos la atención con estas alarmas que hay sobre, por ejemplo, el fentanilo. Hace algunos años fue el tema de la H, que sí, en efecto, tuvo muchísimas consecuencias, sobre todo en gente con muy escasos recursos. Sin embargo, vuelvo la atención hacia este tema, ¿no? Y también, bueno, habrá que ver si es que ya tenemos una alerta, más allá de que sea un tema de los medios de comunicación, o que realmente ya hay fentanilo en el Ecuador y está generando problemas, ¿qué vamos a hacer al respecto, no? Porque una de las cosas, como mencionaba, es ofrecer el tratamiento, pero también hay que ver, bueno, si es que alguien decide consumir fentanilo, en qué condiciones, en qué situaciones, por qué decide hacerlo, ¿no? Y aquí entra, bueno, todo el tema de las políticas públicas, que, como mencionaba, tienen que ver con la prevención, pero también con la reducción de las inequidades sociales, ¿no es cierto? Y yo me pregunto también, bueno, estas personas que son microtraficantes, ¿no es cierto?, ¿por qué deciden también hacer microtráfico? Oscar mencionaba que 1 de cada 2 mujeres que está privada de la libertad tiene que ver con temas de microtráfico. ¿Qué pasa con sus familias? Porque además la mayoría de ellas son madres, ¿no? ¿Qué pasa con estos niños, con estas familias que se quedan sin el sostén de su hogar? En algunos países también se ha hecho estudios sobre las mujeres microtraficantes. Muchas de ellas lo hacen porque no tienen ninguna otra salida laboral, por ejemplo, o porque
han intentado introducir droga a sus parejas en las cárceles para hombres, ¿no? Entonces también habla de un sistema súper... que hay inequidad, digamos así. Entonces, más allá de la alerta, porque esto ya es como la consecuencia de un montón de cosas que se han hecho mal, tenemos que preguntarnos, bueno, ¿qué hacer para que esto no siga sucediendo? Para que, bueno, si hay un desvío de fentanilo de los hospitales, ¿qué hacemos para que la gente no empiece a consumir y que esto no nos genere otras dificultades? Sí, un poco, entonces habría la alarma o la sobredimensionada, la exagerada alarma de parte de los medios de comunicación respecto al fentanilo, que sería una situación circunstancial y sobre la que todavía no se manejan datos públicos, ¿verdad? Yo no he visto los datos públicos, he visto en los medios de comunicación que sí, que se habla del desvío porque en los hospitales es de un medicamento que se utiliza para el dolor, entonces que ya hay desvío. Puede que sea cierto, pero tampoco hay estudios. Y eso es una de las cosas gravísimas que pasan en el Ecuador, que tomamos decisiones sin saber qué sucede, ¿no es cierto? Bueno, hablemos del fentanilo y hagamos todas las políticas en relación al fentanilo, pero ¿sabemos realmente cuánta gente está consumiendo? Si es que hay algún otro problema de salud u otra droga que genere más dificultades. No tenemos datos desde el año 2016. Entonces, eso sí es un problema grave, ¿no? El Estado no se ha preocupado por tener información con la que se pueda hacer un diagnóstico y a partir de ahí tomar las decisiones. Se hace muy visceralmente o por un tema de cómo voy a conseguir más votos y no por lo que realmente está pasando en el país. Es decir, una visión mediano-placista, una visión incluso de coyuntural del momento, pero no se aborda las cosas con la seriedad del caso, ¿no? Óscar, Luisa González, la candidata presidencial, habló en el debate respecto de la vinculación, en cambio, del consumo de drogas y la infancia. Decía, se ha promulgado estos umbrales, esta mal llamada tabla, seguimos insistiendo con lo de la tabla, pero para asociarla, precisamente para que los niños no caigan y no sean objeto, digamos, de quienes promueven las adicciones, ¿no es cierto? ¿Qué hay respecto de la infancia, el tratamiento de los consumidores menores de edad? Claro, Fabián, es precisamente lo que ha dicho Betul, ¿no? O sea, cuando tú haces tratamiento, estás llegando cuando los platos están rotos. O sea, lo ideal sería hacer prevención, una prevención universal, después una prevención un tanto más focalizada en el sistema escolar, en el sistema secundario, en las universidades, que inclusive cada sistema educativo al que me he referido te permite obtener información, actuar sobre la base de datos, sobre la base de la evidencia científica y con base precisamente en la data, en la evidencia científica, en conocer qué es lo que están consumiendo hoy, por ejemplo, los estudiantes, cuáles son las edades al 2023, cuáles son las edades de inicio del primer consumo y a su vez cuáles son los factores de riesgo que están produciendo precisamente este primer consumo juvenil. A partir de ahí tomar las acciones de manera planificada, tomar acciones con base precisamente en estos datos y ver cómo actúas en el corto, en el mediano y en el largo plazo. Fue un tema que también se habló en el debate. No están siendo tratadas. ¿Y cuál es la propuesta? ¿Cuál es en esto, viéndole de la otra cara de la moneda? ¿Cuál es la propuesta del otro candidato entonces? Y me parece que lo que se ha priorizado en los últimos 6 años, a mí me parece que se ha priorizado el sistema penal o el derecho penal para tratar con estos temas que de alguna manera pueden resultar molestos para un grupo de la sociedad. Entonces usted, en lugar de invertir en el sistema social, en agua potable, en alcantarillado, en acceso a la educación, en acceso a la salud, en mantener actividades recreativas a los niños, a los jóvenes, en dar oportunidades de empleo, ¿qué es lo que está haciendo? Está utilizando de manera hasta perversa el sistema penal, porque las cárceles precisamente son un reflejo de aquello. Las cárceles, si usted caracteriza de alguna manera al preso por temas de drogas, usted no encuentra los capos o las cabecillas de los grandes carteles. Muy probablemente lo que tiene son hombres en edad económicamente productiva, con estudios primarios o a la mitad de la secundaria,
que vienen de un estrato social económico en donde la falta de servicios básicos ha primado. Entonces, en el momento en que no se concilia la agenda social con la agenda de seguridad, se compensa una y otra, ¿no? Entonces, no puede usted tratar de barrer este tipo de cosas que resultan molestos para cierta postura, barrer estos temas debajo de la alfombra, que se denomina el Centro de Rehabilitación Social, el mal llamado también Centro de Rehabilitación Social, o las cárceles ecuatorianas. Entonces, debemos de abandonar una posición punitivista, represora y violadora a los derechos humanos en este sentido, y realmente lo que hubiese sido bueno escuchar por parte de uno de los candidatos que asumió como tema constante el tema de la mal llamada tabla de drogas, lo que hubiese sido bueno escuchar es la forma en cómo primero va a prevenir y la forma en cómo va a dar tratamiento a aquellas personas que lo necesitan y la forma en cómo va a evitar que el sistema penitenciario se siga colapsando con estas personas. Bien, Óscar, es así, digamos, yo veo que un poco la sociedad, o sea, el Estado está en contradicho de lo que la sociedad manifiesta, digamos, del espíritu liberal en el tratamiento de drogas por parte de la sociedad, y un Estado que más bien tiene, como ha referido Óscar, una visión punitivista, una visión fuerte, dura, más bien a la norteamericana respecto de la persecución de este tipo de delitos. En ese sentido, Betul, tú tienes la experiencia, has recogido la experiencia de Portugal, que es una experiencia exitosa. ¿Qué nos puedes decir al respecto para cerrar el programa? Sí, se menciona siempre a Portugal como un modelo de las políticas públicas porque ellos hasta el año 2000, me parece, sí, hasta el 2000-2005, tenían el índice de consumo más alto de Europa y además el índice de infecciones por VIH también más alto de Europa. Entonces, claro, se dieron cuenta que lo que estaban haciendo realmente no funcionaba, que tenía el mismo modelo de la guerra contra las drogas que, bueno, que se utiliza desde hace más de 50 años. Y reforman absolutamente sus políticas y lo que hacen es justamente un sistema de umbrales que es muy parecido al que tenemos aquí en el Ecuador. Y ellos ponen un límite, ¿no es cierto?, que es mucho más alto incluso que el del Ecuador. Evidentemente no se puede comparar porque somos sociedades distintas y por eso el efecto en un país y en el otro, ¿no es cierto? Ellos, el umbral que tienen es que una persona puede tener una cantidad de sustancia para 10 días de consumo, ¿ya? No hay así como 100 gramos, 10 gramos, sino 10 días de consumo. Y ahí sí hay una prohibición muy grande que es si personas están vendiendo a niños o a personas que tienen dificultades de salud mental, eso sí es punible, digamos, ¿no? Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no solamente tienen la tabla de umbrales, ¿no? Hay un registro de las personas que, bueno, eso también se puede considerar un control, pero la primera vez que se le encuentra a una persona con una cantidad de sustancia, cual sea esta, se le registra en el sistema, pero no hay ninguna repercusión. Y lo que suelen hacer con algunos consumidores, por ejemplo, no sé si están manejando bajo el efecto del alcohol o alguna cosa así, es que tienen, no es cárcel, sino que tienen que pagar una multa, ¿no es cierto? Pero además del tema punitivo, lo que tienen es todo un sistema que, bueno, si una persona está registrada en el sistema y no es la primera vez que la policía le encuentra con droga, hay un equipo de profesionales, psicólogos, trabajadores sociales, médicos, etcétera, ¿no es cierto?, que atienden las necesidades de esta persona. ¿Necesita trabajo? Bueno, entonces, ¿cómo hacemos para que ingrese al sistema laboral? ¿Necesita atención psicológica? Recibe su atención psicológica. Atención médica, lo que necesite, se le deriva al servicio adecuado y la persona tiene, no necesariamente un tratamiento, ¿no es cierto?, porque puede ser que alguien esté empezando el consumo y que sí, le encuentren con algún tipo de sustancia y que no tenga un problema de consumo, ¿no es cierto?, no tenga una adicción. Entonces, bueno, tal vez necesite asesoría para saber cómo reducir ese consumo y que no se vuelva problemático. Entonces, aquello que la persona necesite, el Estado le puede dar para que esta persona pueda, de alguna manera, no involucrarse en temas ilícitos y tampoco que desarrolle una adicción. El resultado de estas medidas ha sido que en Portugal se redujo un 80%
las personas que tienen consumos problemáticos. Es el país de Europa en este momento que tiene menos índice de infecciones por VIH, y también hay otras medidas que están igual en Portugal y en casi toda Europa, en muchos países también de Latinoamérica y de Estados Unidos, Canadá. Medidas que son un poco más abiertas frente al tema, ¿no es cierto? Pensamos que es una forma de promocionar el consumo, pero realmente estas medidas que se denominan de reducción de riesgos y daños, lo que hacen es, bueno, aceptar que hay un porcentaje de la población que no va a dejar de consumir. No va a dejar de consumir o porque no necesita dejar de consumir, es decir, que son personas que lo hacen recreativamente, generalmente en espacios de ocio. Personas que sí tienen una adicción pero que ya han pasado por un montón de tratamientos y no les ha servido y han recaído, y otras que simplemente nunca van a acceder a un tratamiento porque no quieren. Entonces, sabiendo que esta es una realidad, se han promocionado mucho estas medidas de reducción de riesgos de daños, que no son nuevas, se hacen desde los años 20, y lo que hacen es, bueno, vas a consumir, hagámoslo de la manera menos riesgosa posible. Prevalezcamos tu vida, ¿no es cierto? Al final del día lo que queremos es que no se mueran con el consumo. Y entonces es, claro, una visión, un giro enorme en las políticas total, de drogas. Y claro, lo que se hace es, por ejemplo, darles atención médica en las fiestas, por ejemplo, con el consumo recreativo, se da parafernalia que sea desechable para que las personas no compartan, por ejemplo, los filtros con los que se inhala cocaína. Se brinda agua gratuitamente para las personas que consumen alcohol, por ejemplo, y que no se deshidraten. Hay servicio responsable de alcohol, se les enseña a los bartenders, por ejemplo, o se hace convenios con los taxistas para que les lleven a las personas que están bajo el efecto del alcohol, protocolos de prevención de violencia de género y abusos sexuales, con personas que ya tienen un consumo problemático. Ahora que está de moda el tema del fentanilo, por ejemplo, con la heroína, que es un problema muy grande en Europa, lo que se hace es el intercambio de jeringas, por ejemplo. Hay salas de consumo en donde las personas van y bajo la supervisión de un médico, ellos llevan su sustancia y pueden consumir ahí, no están en la calle botados a riesgo de que les pase cualquier cosa. Evidentemente, estas medidas son muy polémicas, pero han funcionado con este extracto de la población que simplemente no va a dejar de consumir. Pero aminoran en definitiva la crisis del consumo con asistencia a los consumidores definitivamente de estados consolidados, estados fuertes, estados que realmente realizan la labor para la que han sido ideados. Bien, pienso que la participación de ustedes es crucial nuevamente para el tratamiento de este tema, que más de una vez no ha quedado claro en la sociedad ecuatoriana, que se sigue conversando del asunto, que la sociedad un poco, yo pienso que está algo desorientada siempre que se tope el tema, y es precisamente lo que procura el programa Entre Líneas, ¿no? Hablar de aquellas cosas que a lo mejor abordan temas difíciles, temas que no son suficientemente debatidos en la sociedad, pero que sin lugar a dudas debe hacérselo desde la academia. Este es el aporte de nuestro programa, que agradecemos por su tiempo al ver este espacio, este programa y todo el resto de programas, sin antes recordarles y pedirles que por favor se suscriban al canal, den me gusta, activen la campanita para futuros estrenos, y que Entre Líneas pueda difundirse y todas estas ideas puedan llegar cada vez a más ciudadanos. También tenemos el gusto de que dejen sus comentarios, que opinen sobre el tema del tratamiento de drogas, y así poder continuar este debate más allá de las cámaras. Muchas gracias, Betul, por tu tiempo, por estar aquí con nosotros aportando tus ideas. Oscar, muchísimas gracias nuevamente. No será la primera ni la última. Ya en el caso de Oscar no es la primera, es la tercera ocasión que tú aportas con tu mirada, tu visión desde tu profesión. Les agradezco mucho. Y a ustedes, por supuesto, también, muchas gracias.